Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en este espacio, les doy una bienvenida especial, espero que se sientan como en casa y que este sea el comienzo de una larga y entretenida amistad. Hoy venimos cargados de noticias, de esas que nos hacen saltar de la silla y decir, no me lo creo. Y es que, como bien indica nuestro título, vamos a desgranar la sorprendente noticia de que Kerem, sí, nuestro querido Kerem, se casa. Pero ojo que aquí viene el giro argumental, se casa con su amiga, y todo esto ocurre poco después de su ruptura con Hande. Imagínense el revuelo. Vamos a sumergirnos en todos los detalles de esta inesperada noticia, a analizar las reacciones, a especular sobre los motivos y a traerles todo el jugo de este notición que tiene a medio mundo hablando. Y antes de empezar a desgranar este notición, que sé que les va a encantar, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y lo más interesante del mundo del espectáculo y de las noticias que nos dejan boquiabiertos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle a ese botón y únanse a nuestra comunidad. Pues bien, la noticia ha caído como una bomba, y es que en el mundo de la fama, las rupturas y las nuevas relaciones son algo de esperar, pero cuando se trata de personalidades tan queridas y seguidas como Kerem y Hande, todo adquiere una dimensión mucho mayor. La relación entre Kerem y Hande, que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó hace poco tiempo, y como suele ocurrir en estos casos, los fans y los medios de comunicación estuvieron muy pendientes de los movimientos de ambos. Se esperaban reconciliaciones, se especulaba sobre nuevos amores, pero creo que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba este desenlace tan rápido y, sobre todo, tan sorprendente. Kerem, conocido por su carisma y su talento, ha sido siempre una figura muy mediática. Su relación con Hande, también una actriz muy popular, acaparó titulares y generó una gran expectación. Cuando anunciaron su separación, muchos se quedaron con la miel en los labios, deseando que encontraran de nuevo la felicidad, ya fuera juntos o por separado. Y es precisamente en ese por separado donde entra en juego la protagonista de nuestro notición, su amiga. No estamos hablando de una desconocida, ni de alguien que haya aparecido de la nada. Se trata de una persona que, según las informaciones que nos llegan, ha estado en el círculo cercano de Kerem durante mucho tiempo, una confidente, una compañera, una amiga. Y de repente, ¡zas! El amor florece donde menos lo esperábamos. Las primeras informaciones apuntan a que la relación entre Kerem y su amiga se ha ido gestando poco a poco, de forma discreta, mientras él atravesaba su ruptura con Hande. Esto ha generado un debate interesante. Por un lado, están quienes defienden que el corazón no entiende de tiempos y que el amor puede surgir en cualquier momento, incluso cuando aún se está lidiando con el final de una relación anterior. Por otro lado, hay quienes consideran que esto podría ser un poco precipitado o incluso insensible hacia Hande, aunque es importante recordar que las rupturas son complejas y cada persona las vive de una manera distinta. ¿Quién es esta misteriosa amiga que ha conquistado el corazón de Kerem? Pues bien, los rumores apuntan a una persona que trabaja en el mismo ámbito, o al menos muy cercana a él. Se habla de confidencialidad, de respeto, y de que esta nueva relación ha sido tratada con mucha cautela para evitar especulaciones innecesarias. Sin embargo, en el mundo de la fama, la discreción es un bien muy preciado y difícil de mantener. Las redes sociales han sido un hervidero de comentarios, de especulaciones y de hipótesis. Algunos fans se alegran por Kerem, deseándole lo mejor en esta nueva etapa. Otros, quizás más aferrados a la idea de su relación con Hande, expresan su sorpresa o incluso su decepción. Lo que está claro es que Kerem ha decidido dar un paso muy importante. Casarse es una decisión trascendental, y el hecho de que lo haga con alguien de su círculo cercano, una amiga, le añade un matiz especial a la historia. ¿Significa esto que ya se conocían a la perfección? ¿Han pasado de la amistad al amor de forma natural? ¿O ha habido un momento de epifanía que ha cambiado la dinámica de su relación? Son preguntas que nos rondan la cabeza y que por ahora, solo ellos tienen la respuesta. Hemos investigado un poco para intentar arrojar luz sobre la identidad de esta misteriosa novia. Si bien no se ha confirmado oficialmente su nombre en todos los medios, hay indicios que apuntan a una persona específica, alguien que ha estado presente en la vida de Kerem de forma constante. Es fascinante, Pen.
Saben cómo una amistad puede evolucionar hasta convertirse en algo mucho más profundo. A veces las personas que nos conocen mejor, que comparten nuestras risas, nuestras preocupaciones y nuestros sueños, son las que terminan robándonos el corazón. Esta transición de la amistad al amor, cuando ocurre de forma orgánica, suele ser una de las bases más sólidas para una relación duradera. La complicidad, la confianza y el conocimiento mutuo son pilares fundamentales que ya están establecidos. La reacción de Anne ante esta noticia también es un punto de interés. Si bien es cierto que cada uno sigue su camino, la forma en que se manejan estas situaciones en el ojo público siempre genera curiosidad. Hasta ahora Anne no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, lo cual es completamente comprensible. Cada persona tiene derecho a su privacidad y a vivir sus procesos de duelo y de sanación de la manera que considere más adecuada. Lo que sí podemos intuir es que esta noticia podría haber sido un golpe de realidad para ella, aunque esperamos que también esté encontrando su propia felicidad. Es un recordatorio de que la vida sigue y que las personas, incluso después de rupturas significativas, tienen derecho a rehacer sus vidas y encontrar nuevas oportunidades para ser felices. Es importante destacar que a pesar de la sorpresa, la noticia de la boda de Kerem no deja de ser un motivo de alegría para quienes le desean lo mejor. El amor, en cualquiera de sus formas, es algo hermoso. Y si Kerem ha encontrado el amor en una persona que ya formaba parte de su vida, en quien confía y con quien se siente feliz, eso es motivo para celebrar. La vida nos da giros inesperados y a veces, esos giros nos llevan a destinos que jamás habríamos imaginado. La vida amorosa de las celebridades, a menudo escrutada con lupa, nos ofrece innumerables ejemplos de relaciones que florecen de las formas más insospechadas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Quizás nos enseña que las relaciones pueden tomar rumbos inesperados, que la amistad puede ser el preludio de un amor duradero, y que el momento de la felicidad es a menudo impredecible. También nos recuerda la importancia de la privacidad en la vida de las personas públicas, aunque sea difícil mantenerla en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación. La línea entre la vida pública y la privada de las celebridades es cada vez más delgada, y noticias como esta nos invitan a reflexionar sobre los límites y el respeto que merecen. Vamos a profundizar un poco más en las especulaciones. ¿Podría ser que la ruptura con Anne, aunque dolorosa, haya abierto las puertas para que Kerem se diera cuenta de sus verdaderos sentimientos hacia su amiga? A veces la distancia o el fin de una relación nos hacen reevaluar nuestras conexiones y darnos cuenta de lo que realmente valoramos. Quizás la comodidad, la complicidad y la confianza que ya existían en su amistad fueron los ingredientes perfectos para que el amor floreciera. Esta idea de que el final de una etapa puede ser el comienzo de otra, quizás más auténtica o más adecuada para la persona en ese momento de su vida, es una perspectiva que muchos comparten. No es inusual que las personas, al reflexionar sobre sus relaciones pasadas y presentes, descubran que el amor verdadero estaba más cerca de lo que pensaban. Los detalles de la futura boda aún son escasos, pero se espera que sea un evento íntimo y discreto, dada la naturaleza de la relación y el deseo de mantenerlo alejado del escrutinio público. Sin embargo, es casi seguro que habrá filtraciones y que los fans estarán ansiosos por conocer cada detalle. La moda, los invitados, el lugar, todo será analizado con lupa. La industria del entretenimiento tiene una insaciable sed de detalles, y la boda de una pareja tan seguida como esta no será la excepción. Aún así, la esperanza de una celebración íntima sugiere un deseo de priorizar la conexión personal sobre el espectáculo mediático. Es interesante también pensar en la reacción de los amigos en común. Imaginen las conversaciones, las emociones compartidas. La transición de amigos a pareja puede ser un proceso delicado, pero si ya existía una profunda conexión y un respeto mutuo, es probable que el círculo cercano de Kerem reciba la noticia con alegría y apoyo. Es un testimonio de la fortaleza de su círculo social el hecho de que una relación tan significativa pueda evolucionar dentro de un grupo de personas que se aprecian mutuamente. En resumen, la noticia de la boda de Kerem con su amiga, poco después de su ruptura con Anne, ha sido una de las sorpresas más grandes del panorama del entretenimiento. Nos muestra que el amor puede surgir de formas inesperadas y que las relaciones humanas son complejas y fascinantes. Lo que antes era una amistad, ahora se transforma en un compromiso para toda la vida. Es un recordatorio de que la vida de las celebridades, aunque bajo los focos, está llena de emociones, decisiones y caminos que a menudo nos sorprenden. Esta historia nos invita a la reflexión sobre la naturaleza del amor, la amistad y los giros impredecibles de la vida.
Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido conmigo este análisis de esta noticia tan impactante. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprende esta unión? ¿Creen que la amistad es la base perfecta para un matrimonio duradero? ¿Qué opinan sobre los tiempos en las relaciones después de una ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus debates. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Queremos fomentar una comunidad donde se compartan ideas y se debatan los temas de actualidad del mundo del espectáculo con respeto y admiración. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un buen like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que le interese el mundo del espectáculo y las noticias de última hora. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad, porque juntos exploraremos muchas más historias fascinantes. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.